Saludos. Arrancamos este domingo 22 de marzo de 2026. El tema de hoy toca el núcleo duro del impacto que este choque armado provoca en la cadena jerárquica militar israelí y la verdad creo que requiere el escrutinio más minucioso y exhaustivo que podamos hacer. Retomamos jornada 22 y me gustaría arrancar con un búnker táctico ultra seguro, pero no un puesto cualquiera, sino un recinto castrense, acorazado, erigido con un fin concreto, con protección subterránea, forjado bajo los estándares más exigentes de la ingeniería actual, antidetonaciones y con un armazón interno inquebrantable, ideado milimétricamente para aguantar los típicos bombardeos que los estrategas del ejército hebreo llevan pronosticando e intentando frenar desde hace años. Diversas barreras de cemento armado, red de telecomunicaciones totalmente invulnerable. Este recinto no suponía un campamento base montado a la ligera en pleno fragor del combate. Se trataba de una base definitiva levantada y conservada con una inversión multimillonaria, siendo la alternativa de diseño óptima de sus fuerzas armadas ante el dilema de cómo resguardar a aquellos altos mandos cuyas órdenes directas inclinan la balanza de la guerra. El 18 de marzo de 2026, el planeador supersónico FAT-2 alcanzó dicha fortaleza. Teherán habría desplegado su Karuta, flamante proyectil ultrarrápido, conocido como FAT-2, golpeando el corazón operativo de la defensa hebrea y fulminando a 7 altos cargos militares junto a otras tantas bajas, 7 pesos pesados abatidos en un único bombardeo de un cohete solitario sobre un complejo inexpugnable, mientras los 10 sistemas antimisiles Arrow que se activaron para neutralizarlo, todos no acertaron. Busco ser muy riguroso, detallando los hechos y sus causas, pues los matices son verdaderamente cruciales y rechazo despachar este asunto a la ligera, soltando la etiqueta de proyectil hipersónico para cambiar de tema. Los primeros reportes acerca del Fatah 2 en esta guerra datan del 1 de marzo con grabaciones israelíes que evidencian la ejecución de 3 ofensivas letales empleando este mismo Fatah 2. Son 3 impactos verificados sobre diversas posiciones hebreas donde lanzaron 10 misiles defensivos durante un choque que costó la vida a 7 mandos, errando los 10 al intentar fulminarlos. Esto no supone ningún roce casual, refleja una debacle absoluta y registrada de la red antiaérea israelí por niveles frente a semejante dispositivo tan singular. Lanzar un Fatados contra nodos operativos de máxima relevancia para el ejército israelí no solamente evidencia un altísimo grado de exactitud en el acierto, algo que resulta tremendamente complejo en un dispositivo de tal naturaleza volando a velocidades hipersónicas, sino que nos revela un dato clave acerca de la enorme fidelidad y las coordenadas que Teherán introduce dentro de la red de navegación. No hablamos de un bombardeo zonal, sino de un golpe quirúrgico sobre un complejo acorazado muy concreto, viajando a Mach 15, irrumpiendo antes de que toda la cadena de alertas llegara a completarse y atravesando grueso cemento armado que fue concebido para soportar de lleno proyectiles balísticos tradicionales. Si bien los iraníes en junio de 2025 notificaron el despliegue del proyectil Fatah básico tradicional hacia posiciones hebreas, artefacto al que los medios de la zona tildaron de arma hipersónica. Aquel cohete empleaba un
módulo de reentrada altamente dirigible y moderno en vez de un auténtico sistema planeador de hipervelocidad. El Fatah 2, en cambio, se reportó operativo por vez primera en esta contienda reciente, justo tras los ataques que Norteamérica e Israel perpetraron sobre suelo iraní aquel 28 de febrero, y supone la única clase de cohete persa registrado que logra acoplar un planeador de velocidad hipersónica. Me gustaría detenerme en este matiz, ya que considero que es fundamental y ha quedado algo desdibujado en bastantes reportajes. El cohete Fatah, empleado en junio de 2025, resultó fascinante, aunque siendo estrictos, no suponía un verdadero aparato de planeo hipersónico, más bien montaba un módulo de reingreso guiado, o sea, una carga capaz de modificar su propio rumbo en pleno descenso terminal, aunque después trazaba una trayectoria de vuelo parabólico sumamente clásica durante la inmensa mayoría de su trayecto. El Fatah 2 es radicalmente distinto. Logra separarse de su cohete propulsor en altura, volando sin empuje a través de la atmósfera alta, alcanzando umbrales hipersónicos, virando tanto en dirección como en cabeceo, abarcando enormes distancias horizontales, de miles de kilómetros justo por encima del límite de Armstrong, altura en la que el aire resulta demasiado fino para que las aeronaves estándar operen. Según los parámetros técnicos, un auténtico sistema de planeo hipersónico equiparable en su arquitectura base al complejo Oreshnik de Rusia. El recorrido y celeridad del proyectil son calcados al Oreshnik moscovita, empleado en Ucrania, validando así las proclamas iraníes sobre ofensivas hipersónicas contra Israel. Y el motivo de que esto importe tanto de cara a la defensa es porque el complejo Arrow, la cúpula protectora antibalística principal de Israel, se ideó basándose en las prestaciones de los proyectiles balísticos tradicionales. Ópera, rastreando un proyectil durante su etapa de propulsión inicial, estimando la curva pleriana que trazará por el cosmos para Dalisa, lanzar un contramisil que lo intercepte en unas coordenadas fijadas previamente justo sobre nuestra estratosfera. Es una física impecable y el sistema defensivo resulta verdaderamente fascinante frente a los ataques para los que fue concebido. Pero el Fatah 2 no supone el riesgo previsto en sus planos. No dibuja un arco kepleriano evidente. El trasto planea, hace quiebros. Estos aparatos de planeo hipersónico son capaces de alterar tanto su dirección como su nivel de cabeceo, ejecutando bruscos giros laterales a varios miles de kilómetros por encima de la frontera de Armstrong. Todo ello, combinado con su desorbitada celeridad, provoca que resulten casi imposibles de abatir para nuestras actuales redes de protección antiaérea vigentes. Y, al maniobrar constantemente, el lugar de choque que el escudo antimisiles Arrow pronostica basándose en los datos iniciales de despegue, deja de coincidir con la posición exacta de la carga enemiga. Cuando llega el contramisil defensivo, este se dirige a una coordenada errónea, mientras que el proyectil enemigo impacta de lleno, provocando que la base de operaciones sea arrasada. El letal misil hipersónico Fatah 2D Irán fulminó por completo un complejo militar de las FDI ultrablindado. Perecieron 7 altos mandos israelíes. Sus unidades dispararon
un total de 10 interceptores contra aquella amenaza aérea antes de que detonara. Los 10 fracasaron estrepitosamente. Los 10. Pero el trasfondo más profundo no es solo que el puesto de operaciones resultase destruido. Es lo que Yuval Betsy, el vicepresidente de Rafael Advanced Defense Systems, la mismísima corporación creadora y principal pilar del escudo antimisiles de Israel, confesó públicamente al respecto. Y me apetece que nos detengamos un momento a analizar lo que comentó Betsy, puesto que resulta fascinante por su brutal franqueza, sobre todo porque procede del número 2 de la corporación que fabricó esos escudos antimisiles que no funcionaron. Yuval Betsy, el vicepresidente de Rafael Advanced Defense Systems, allá por agosto de 2025, afirmó que el FAT-2 forzó de lleno a su firma y a todas las tropas israelíes a darle una vuelta de tuerca a su estrategia de protección antiaérea. Aseguró que los proyectiles hipersónicos inauguran un panorama inédito de día de seguridad. Avisó tajantemente que las tácticas de siempre ya no ofrecen garantías para frenarlos y soltó de pronto una comparación que ilustra estupendamente la complejidad de este gran escollo, con una crudeza brutal. Usando un claro símil baloncestístico, Betsy comparó el intento de cazar un misil hiperveloz. Es igualito a marcar a LeBron James con un único tío. Tú puedes correr detrás de él, pero jamás evitarás que enceste un escudo contra un bólido supersónico es clavado a frenar a LeBron James con un solo tipo. Planteó, por el contrario, un esquema defensivo, zonal, donde un montón de baterías vigilarían cuadrantes concretos para abatir los peligros según vayan llegando. Dado que Tel Aviv no da indicios de poder desplegar este tinglado, el cual, aun teniendo presupuesto, tardaría muchísimos años y seguramente supondría gastar decenas de miles de millones de dólares. Casi seguro que el armamento de Teherán, los FAT-2, seguirán logrando burlar el escudo hebreo con total facilidad. En resumidas cuentas, el jefazo de la firma creadora del Gran Paraguas, protector de Israel, está admitiendo a los cuatro vientos que su red no logra frenar al FAT-2 con el diseño que tienen ahora, que arreglarlo exigiría muchísimo tiempo e invertir decenas de miles de millones de dólares para montarlo y que de momento el proceso potencial balístico iraní FAT-2 seguirá burlando el escudo hebreo con soltura. Así lo admite abiertamente el mayor contratista armamentístico que diseña escudos para Israel. Bajo este panorama, las altas esferas norteamericanas e israelíes continúan vendiendo a sus ciudadanos que la campaña marcha sobre ruedas, que el arsenal persa quedó mermado casi en su totalidad y que todo sigue bajo absoluto control. Veo un enorme abismo separando estos dos discursos. Resulta algo imposible de cuadrar. Analicemos los 7 mandos, pues me interesa reflexionar sobre la caída de 7 altos rangos durante un único golpe supone, a nivel táctico sin mirarlos, como simples y frías estadísticas. Las cadenas jerárquicas nunca resultan ser piezas intercambiables. Un alto cargo jamás representa simplemente un bulto que ocupa su asiento en el esquema, sino un bagaje sumamente irreemplazable de saberes internos, pericia de campo, lazos directos con subalternos y reflejos para decidir cosas que se forjaron durante muchísimos años. Cuando
pierde 7 altos mandos en un Comorera. Único bombardeo contra la base central. No borras simplemente 7 nombres de la lista para ascender a otros 7. Provoca un corte radical dentro del hilo táctico de la cúpula. Existen estrategias que únicamente esos 7 individuos dominaban a fondo. También existen vínculos entre líderes donde justamente esos 7 militares servían como nexo vital. Quedan varias misiones activas, pactos para evitar roces, elecciones de blancos que pasaban por aquel núcleo táctico al impactar el Fata 2. El impacto de 7 generales, abatidos sobre todo el potencial de la cúpula castrense hebrea, no enfrenta su ruina, sino más bien un severo desgaste logístico. El precio de cualquier orden táctica se ha disparado. Cada maniobra exige un esfuerzo enorme, tarda muchísimo y fluye mediante vías alternas carentes de rodaje previo. Durante enfrentamientos de extrema dureza, donde la agilidad al actuar resulta ser un arma letal por naturaleza, esta traba deja de ser un simple tropiezo. Hablamos de una pérdida real del poderío bélico ofensivo. Además, esta embestida no fue un hecho aislado. Teherán lanzó letales proyectiles de fragmentación hacia el corazón del territorio hebreo, justificándolo como represalia directa tras la ejecución sionista de su líder de inteligencia, Ali Larijani. Conforme el conflicto que Washington y Tel Aviv desataron sobre territorio persa alcanza la tercera jornada semanal, la liquidación de Larijani merece un análisis frontal. Desde mi perspectiva, marca un quiebre brutal en las hostilidades y una terrible falla estratégica. Larijani fungía, tal cual mencioné durante charlas previas durante estas 3 semanas, como el cerebro aparente detrás de la orquestación táctica y el contragolpe bélico persa en esta contienda. Básicamente, era la pieza cumbre dentro del despliegue armado chiita tras el fallecimiento de Jamenei. Fue el líder que lanzó aquel tajante veto mediático frente a los diálogos para silenciar las armas, quien exclamó que jamás pactarían, convirtiéndose en el blanco que, según la hoja de ruta norteamericana y hebrea, urgía suprimir para lograr desmantelar todo el engranaje destructivo iraní. Pues bien, finalmente lo han borrado del mapa y la réplica desde Teherán fue detonar el Fata 2 sobre un cuartel, acorazado del ejército hebreo, aniquilando a 7 altos mandos, además de proyectar ráfagas que Al Jazeera catalogó como cohetes de ataques letales contra el corazón de Israel. La reacción al asesinato de Ariani no fue hundirse, sino la gran escalada. Tal y como he repetido a lo largo de todo este conflicto, descabezar el mando no cambia el régimen si la institución que gobierna resulta más fuerte que un simple individuo. Desde que estalló la guerra de Irán de 2026, tras unos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, varias zonas de Israel han sufrido innumerables y continuos bombardeos de represalia por parte de Irán. Y, aunque presumen de un férreo escudo antiaéreo con sirenas de alarma y búnkeres, los misiles iraníes ya han impactado en distintos puntos de todo el país. Hablar de un férreo escudo antiaéreo es venirse un poco arriba, en este caso viendo que 10 sistemas Arrow fracasaron intentando parar ni un solo Fatah 2. Pero obviando eso y mirando la situación global 525, misiles balísticos se han lanzado desde Irán hacia Israel desde el
Inicio del conflicto. Estos ataques iraníes han destrozado bases militares, edificios públicos, pisos, un centro científico y hasta un hospital. Su defensa en capas logró tumbar una CIA, gran parte de ellos. La cúpula de hierro, el aro 2, el aro 3 y la Honda de David operando a la vez han plantado cara mejor a los ataques balísticos de toda la vida que al temido Fatah 2 en concreto. Pero el Fatah 2 no necesita tirarse a diestro y siniestro para causar un impacto estratégico. Un solo misil fulminó a 7 altos mandos dentro de un búnker de máxima seguridad. Las matemáticas del daño estratégico por cada lanzamiento son un mundo totalmente distinto a las de armamento balístico clásico. Y existe una faceta adicional aquí que considero sumamente crucial y que, a mi juicio, apenas se debatió en la prensa. Emplear el Fatah 2 para golpear los centros de control israelíes de máxima relevancia no solo prueba los altísimos niveles de acierto logrados, sino también la pericia del proyectil para extraer información confidencial en Israel. ¿Cómo se traduce esto en la realidad? Pues que las coordenadas del blanco para el bombardeo al puesto de mando eran lo suficientemente milimétricas como para clavar la carga explosiva justo en una base acorazada. Nada de caer cerca de sus inmediaciones, ni en el barrio correcto de la ciudad indicada, sino en ese bloque concreto, en la construcción exacta, en las coordenadas milimétricas. Esto exige espionaje. Necesita rastreo continuo y conocer exactamente dónde opera esa base, directiva y cuáles son sus ejes, con altísima exactitud para nutrir el sistema de navegación de un artefacto, planeador dirigible a Mach 15. ¿Cómo obtuvo Teherán esos datos? Dicha incógnita no se ha respondido bien en ninguna de las comparecencias gubernamentales que he revisado y opino que debemos exigir respuestas con absoluta prisa, ya que si Irán posee la destreza operativa de espiar para ubicar con total milimetría los cuarteles directivos, acorazados de las fuerzas israelíes, los riesgos para cualquier base de tropas, hebrea o estadounidense en la zona resultan francamente alarmantes. El contingente aliado norteamericano e israelí ha trazado su estrategia, buscando aniquilar el arsenal de armamento balístico de Teherán antes de que sus tropas agoten sus propios misiles interceptores. La aniquilar las plataformas de disparo frena el peligro de que tanto Washington como el Estado hebreo agoten sus defensas, cortando de raíz el poder bélico iraní para efectuar disparos. Esa constituye la premisa estratégica oficial estadounidense, destrozar los puntos de fuego con mayor velocidad de la que gastan sus municiones defensivas. La evidente caída en las incursiones persas por vía aérea hacia territorio israelí y los Emiratos indica con claridad que la campaña para erradicar los sistemas de lanzamiento de largo alcance resultó ser un triunfo rotundo. Esto quizás aplique a medias cuando hablamos de bases clásicas para cohetes pesados, las cuales resultan enormes, torpes al desplazarse y fáciles de rastrear. Sin embargo, los modelos Fatah 2 viajan por autopistas, consiguen reubicarse tras cada refriega y precisan unidades mínimas, ya que un único Fatah 2 rinde por docenas de artefactos clásicos y 10 escudos tipo flecha
jamás lograrían frenarlo. La lucha por reventar lanzaderas más deprisa de lo que se vacían los polvorines asume que la amenaza entrante será un misil de trayectoria estándar, el cual nuestra cúpula antiaérea logre realmente neutralizar. El misil Fatah 2 hace añicos. Dicha teoría. Jornada 22. 7. Altos mandos del ejército hebreo caídos. Un búnker de operaciones totalmente arrasado, 10 misiles de contención lanzados, ningún impacto exitoso. El vicepresidente de la Corporación de Defensa, Rafael, advierte que solventar esta vulnerabilidad costará bastantes años y exigirá decenas de miles de millones de dólares. Teherán afirma no haber sacado todavía sus bases más demoledoras y el Fatah 2, un proyectil imposible de repeler de manera fiable por cualquier red antimisiles hoy, operativa dentro del paraguas israelí o Estados Unidos, acaba de evidenciar que logra golpear milimétricamente y perforar esa red de control acorazada sobre la cual se sustentan las directrices bélicas hebreas. Bueno, pues hasta aquí llega mi análisis de hoy, atravesando esta coyuntura tan convulsa y crítica, sin importar desde dónde me vean. Ojalá encuentren calma y protección. Les deseo una jornada excelente. M.